Mis hermanos y amigos, hoy queremos analizar con ustedes el tema de la ley de Moisés. ¿Es o no la ley ceremonial? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué comenta el espíritu de profecía? Y bueno, vamos a ver lo siguiente. Según el versículo de Hechos 15 encontramos que hubo un concilio en Jerusalén donde dice que vinieron de Judea unos hermanos que enseñaban que debían circuncidarse conforme al rito de Moisés. Y dice guardar la ley de Moisés. Estos eran de la secta de los fariseos que habían creído. Vienen a donde? Antioquía. Plantean esta situación. Eran gente que se habían enviado a sí mismos, plantean que los gentiles debían circuncidarse, guardar la ley de Moisés y sus ritos. Lo mismo que está ocurriendo hoy entre muchos adventistas, especialmente muchos ministerios adventistas de la verdad del Padre y el Hijo están trayendo esta misma teología. ¿Qué es la respuesta? Bueno, lo primero que tenemos que entender es lo que dice la Escritura. Los apóstoles clasifican a esta idea como poner un yugo. La ley de Moisés entonces es colocada como un yugo, como algo malo, como algo que inquieta. Y sigue siendo lo mismo hoy. Es malo colocar la ley de Moisés a los gentiles, querer que guarden la ley de Moisés. Eso es igualmente malo. Los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles sigue siendo vigente al respecto hoy. ¿Qué podemos más? ¿Qué más dice la Escritura? En el versículo 24 dice, los apóstoles, la conclusión en unidad con el Espíritu Santo es, hemos oído que algunos han salido de nosotros, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales nos mandamos. Es decir, estas personas eran automensajeros. Se presentan como mensajeros, pero son automensajeros. Son enviados de sí mismos. No son enviados de Dios, no son enviados de la iglesia. Su mensaje es que guardar la ley ceremonial era imponer cargas, porque los apóstoles llaman no impondremos esta carga. Y lo mismo está pasando hoy. Estos ministerios que enseñan esto son automensajeros, falsos mensajeros, enviados de sí mismos, no son enviados de Dios, no son enviados de la iglesia adventista original y están imponiendo cargas a los creyentes. La Escritura y el Espíritu de Profecía nos dice algo más. La conclusión, que es lo único necesario para los gentiles, según Hechos 15, 28 y 29, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, que eso es la ley de Dios, en la tabla número 1. Abstenerse de sangre y de ahogado, de comer carne con sangre o de animales ahogados. Esa es la ley que se le dio a Noé, mucho antes de Moisés. Abstenerse de fornicación, es la ley de Dios, pero la segunda tabla, amor al prójimo. Eso es lo único que se exige, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Lo mismo aplica hoy a los gentiles, creyentes, nosotros, es lo único que es necesario. ¿Qué más? Bueno, este es el comentario de Elena de White en el libro de Hechos de los Apóstoles y dice que esta situación, los delegados de Antioquía se encontraron con los hermanos de las diversas iglesias cuando fueron a Jerusalén. Se habían reunido para asistir a un concilio general y les relataron el éxito que habían tenido su ministerio entre los gentiles. Expusieron entonces la confusión provocada por el hecho de que ciertos fariseos convertidos habían ido a Antioquía. Esto es una confusión según Elena de White. Eran fariseos que habían creído, eran fariseos de la iglesia cristiana. Lo mismo que hoy. Fariseos de la iglesia adventista o fariseos que han creído en el mensaje adventista o fariseos que han creído en la verdad del Padre y el Hijo siguen causando confusión hoy al remanente. Ahora, ¿qué más nos dice el Espíritu de Profecía? Esta parte es importante porque en esta cita nos dice que estos fariseos cristianos habían declarado que para salvarse los conversos gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. No una parte, la ley de Moisés. ¿Qué ocurrió con esto? Esto causó gran confusión, gran discusión en la asamblea. Y dice que plugó al Espíritu Santo no imponer la ley ceremonial a los conversos gentiles en el concilio de Jerusalén. Es decir, aquí, primer punto interesante, Elena de White, inspirada, identifica la ley de Moisés como la ley ceremonial. La ley de Moisés es la misma ley ceremonial. No es que la ley de Moisés es una, la ley ceremonial es otra. De hecho, la enseñanza clara que da el Espíritu de Profecía o que da Dios es que hay dos leyes, no tres, cuatro. Hay dos leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés.
la ley ceremonial. Hay dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial. Y la ley de Moisés no es la ley de Dios, por tanto es la ley ceremonial. Lo mismo que nos dice aquí, consejos para la iglesia. Ese es lo que nos revela aquí esta cita. Otra cita más que podemos ver aquí, entonces, es al respecto y es darnos cuenta, mis hermanos, que esta apostasía que estuvo en aquellos momentos sigue vigente hoy, ya lo hemos explicado. Y el llamado es el mismo, el concilio, la decisión del concilio de Jerusalén sigue siendo válida hoy. Y el llamado es a ponerse de parte de los apóstoles, de parte de los pioneros, de parte del espíritu de profecía, de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo. No confundir a los hermanos, no tratar de imponer yugo o carga, no imponer la ley de Moisés, ni la ley ceremonial, ni la ley ritual a los conversos, a los creyentes gentiles que somos nosotros, al remanente adventista del último tiempo. Si tú quieres ser del verdadero remanente, desecha todas esas enseñanzas farisaicas y judaizantes. Que Dios te bendiga. Chao, chao.